¿Qué es el Jurásico? Hoy conoceremos más acerca de un periodo geológico en el que habitaron los dinosaurios. Estos animales, desde su descubrimiento, causaron una gran fascinación. En esta oportunidad veremos qué dinosaurios habitaron el territorio de lo que hoy es Uruguay. Aquí en Uruguay, por ejemplo, el Jurásico está representado por el conjunto de rocas que integran los cerros Batoví y sus alrededores. El Jurásico es un periodo de tiempo geológico. El tiempo geológico es el tiempo transcurrido desde el origen de la Tierra hasta la actualidad y abarca muchísimos miles de millones de años. Estamos hablando de cerca de 4.500 millones de años de antigüedad. En particular, el Jurásico estaría comenzando hace unos 200 millones de años y terminando hace unos 145 millones de años, abarcando un lapso de 55 millones de años. La posición de los continentes no siempre ha sido la misma. En el Triásico, por ejemplo, todas las masas continentales se encontraban juntas formando un único y gran supercontinente que llamamos Pangea, mientras que ya en el Jurásico, precisamente, Pangea se fragmenta en dos masas continentales, una al norte que llamamos Laurasia y otra al sur que llamamos Gondwana. Quiere decir que todo nuestro territorio nacional, junto con el resto de América del Sur, África, la India, Oceanía y Antártida formaban este gran supercontinente Gondwana, que más adelante en el tiempo, en el periodo Cretácico, comenzó a fragmentarse, por ejemplo, formando lo que hoy en día es el Océano Atlántico. Bueno, nos encontramos en la ciudad de Tacuarembó, al norte del país, en la cantera Batoví, como le llamamos nosotros. Es una cantera de arenisca en donde venimos trabajando hace unos 3 o 4 años. Y aquí, en este lugar, se han encontrado abundantes restos de una fauna jurásica, del entorno de los 150 millones de años de antigüedad. Este perfil que vemos aquí fue trabajado por las máquinas y a nosotros nos ha sido de gran ayuda para el trabajo de extracción que venimos a realizar. Y en todo este tiempo se han colectado numerosos fósiles, los cuales, tanto en este lugar puntual como en otros de los alrededores de la ciudad, son llevados tanto al Museo de Geociencias como a la Facultad de Ciencias, donde son preparados, analizados, estudiados, ingresados a colección, y luego se hace todo un trabajo de investigación, de clasificación, para poder llegar a una identificación lo más precisa posible. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es proceder a un trabajo de extracción de un conjunto de huesos que encontramos, buscar con mucho cuidado, con mucho detalle, hasta que damos con algún pedacito de hueso, de escama que esté asomando y comenzamos a trabajar. De un tiempo a esta parte, en esta parte puntualmente lo que encontramos es un conjunto de huesitos de un cráneo de pescado, un pez bastante grande, un celacanto concretamente, y lo que hacemos es cada vez que venimos volvemos a localizar el lugar y tratamos de volver a encontrar nuevamente esos huesos para continuar la extracción. No es que el cráneo esté completo, sino que está bastante fragmentado y disperso en una superficie bastante grande. Pero creemos que se trata del cráneo de un único animal. Entonces lo que hacemos es extraemos algunos huesos, luego dejamos que el sedimento tome un poco de aire, que se seque, que se le vaya la humedad y continuamos así. Es un trabajo muy lento, pero que está dando sus frutos. Los restos óseos que vamos encontrando y las escamas se las vamos acomodando en estas cajas, donde se pueden ver, por ejemplo, justamente huesos grandes ornamentados de celacanto o escamas de peces ganoides, y esto lo acondicionamos para su transporte al laboratorio, que sufra el menor daño posible, donde una vez en Montevideo los limpiaremos y trataremos de armar el hueso como estaba en vida el animal. Todos estos fósiles nos permiten reconstruir ambientes del pasado, es decir, nos permiten aportar a la paleoecología, la ecología del pasado. Y sabemos que había una fauna muy particular aquí que está demostrando que aquí había un sistema desértico, junto con otras evidencias obviamente, un sistema desértico, un gran desierto que abarcaba lo que hoy es el sur de Brasil
y el norte de Uruguay, probablemente también el este de África. Estamos nuevamente en el departamento de Tacuarembó, más concretamente en la localidad de Cuchilla del Ombú, donde se encontró un tren de pisadas, 19 huellas de unos 40 centímetros de diámetro, circulares, con los bordes deformados. Bueno, algunas tienen algo de agua porque llovió recientemente, algo de vegetación, habría que limpiarlas un poco, pero estas huellas corresponden a dinosaurios saurópodos, herbívoros, de cuello largo, de cuadrúpedos, en este caso de modesto tamaño, similar al de un elefante. Luego veremos a continuación huellas bastante más grandes, de hasta 1 metro de diámetro. Y estas huellas se preservan porque la arena estaba húmeda en este lugar, era un ambiente de interduna, entre dunas, una especie de barro como el que uno ve en la parte húmeda de una playa, que es donde más o menos quedan preservadas las pisadas, a diferencia de la arena seca que inmediatamente el viento borra esas huellas. Seguimos aquí en Tacuarembó, en Cuchilla del Ombú. Estamos viendo un rastro de pisadas, de unas 17 pisadas, de un dinosaurio saurópodo que caminó por aquí, un cuadrúpedo de cuello largo, cola larga, pero de gran tamaño, de mayor tamaño que el que vimos recién. Se calcula un largo equivalente al de 3 o 4 elefantes. Estas huellas, que miden aproximadamente 1 metro de diámetro, las reconocemos por su borde rojizo, su relleno más oscuro. La importancia de estas huellas, que son las únicas huellas de dinosaurios de Uruguay, es de un gran valor científico y educativo, y por eso estamos trabajando para preservarlas y conservarlas, y próximamente se construirá aquí un museo en sitio. El conjunto de huesos que estaban extrayendo Pablo y Matías de la formación Tacuarembó, de la roca que compone, la arenisca que compone esa formación, quedó aislado en el laboratorio luego de una preparación y ahora está terminando de sacarle los últimos restos de arenisca, Valeria, aquí como ustedes la ven. Este material corresponde a otro material que ya había sido extraído de esa misma localidad y probablemente sea el mismo individuo. Son huesos craneanos y mandibulares de un gran pez, un pez celacanto, un pez que probablemente tuviese, por el tamaño que tienen los huesos, unos 2 metros de longitud. Acá nosotros aplicamos, para poder estudiar estos materiales, el principio de la anatomía comparada, que como dice la palabra, es establecer comparaciones entre diferentes piezas anatómicas, en este caso son huesos y dientes. Entonces nosotros vemos, de acuerdo a ese dibujo, a qué elemento, a qué hueso corresponde cada uno de estos que tenemos aquí respecto de este esquema. Este principio es fundamental en paleontología porque permite reconstruir de pocas piezas probablemente un individuo completo o por lo menos un esqueleto completo. Son muy útiles también los dientes, por ejemplo los dientes aislados de dinosaurios que aparecen en la formación Tacuarembó. Son todos dientes de dinosaurios carnívoros, dientes puntiagudos, cónicos, de forma triangular en su contorno porque son un poco comprimidos. Y además también para comentar eso que decías, que uno no solo ve similitudes, sino que ve diferencias. Por ejemplo, acá tenemos 2 cajitas, ¿sí? Estas que tenemos acá son escamas actuales, de peces actuales, y estas son escamas como las que encontramos en la formación Tacuarembó. Entonces nos permite ver cosas como la diferencia en el grosor, ¿sí?, de esas escamas, en el color, en el tipo de esmalte que tenían estas antiguas escamas, e incluso la forma, que nos indica que en el caso de las escamas estas fósiles se exponían de una forma que no eran una sobre otra, como ocurre en la mayoría en los peces actuales hoy en día, sino como aquí en esto, que es un calco, que vemos que eran como, estas escamas eran como rombos que se exponían una al lado de otra. Esto nos permite ver, nos permite hacer inferencias acerca de los cambios que ha habido
desde un tiempo a esta parte, en particular estudiando el periodo Jurásico. Nosotros estamos observando una serie de estructuras anatómicas que son a su vez similares, pero a su vez muy diferentes, desde 200 millones de años hasta la actualidad, 200 millones de años, 150 millones de años en el caso de Tacuarembó, o sea, fines del periodo Jurásico, hasta la actualidad, comparando aquellas formas antiguas con las formas actuales. Nosotros estamos trabajando con el periodo Jurásico, ¿no? Que representa como un auge en la historia evolutiva de los dinosaurios. Eso, y quizás otro eje más, la evolución humana, son como dos puntos recurrentes en la opinión pública, en los medios de comunicación, siempre están revisitando esos temas. Eso es algo muy bueno a tener en cuenta también. Además la importancia de Tacuarembó, que le podríamos llamar nuestro parque jurásico, porque digamos que faunas de fines del Jurásico de origen continental en Sudamérica son muy poco conocidas, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos o en Tanzania, en algunos lugares de Europa. Y bueno, por eso me parece importante estudiar esta fauna y responder algunas de las tantas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Sí, además está bueno porque no son solo preguntas que nos interesan a nosotros como paleontólogos, sino a mucha gente en general, cosas que dan curiosidad al público. Por ejemplo, mucha gente que le interesa mucho el tema de cómo ha cambiado la configuración de los continentes, o sea, les causa como mucha curiosidad, interés ver que los continentes como están hoy en día no era como estaban en el pasado. O por ejemplo, les da mucha curiosidad pensar qué tipo de animales vivían en un desierto como era en ese entonces, esa parte de Uruguay, en Tacuarembó. Bueno, a manera de invitación podemos convocar a futuros investigadores, a futuros paleontólogos, para que nos ayuden y colaboren con nosotros, o lideren quizás en el futuro investigaciones que tienen que ver con todos estos temas tan interesantes.